Los expertos en salud advertían desde hacía años, la epidemia de drogas estaba devorando comunidades enteras. Familias rotas. Niños desaparecidos. Y entonces, desde lo más alto del estado, llegó el mensaje que cambió el curso de los acontecimientos. Donald Trump declaró que había llegado la hora de actuar, de liberar a las comunidades del flagelo que las estaba destruyendo desde dentro. No se trataba solo de política. Era una deuda moral con el país. Diciembre de 2025. Norte de Miami, Florida. Antes del amanecer, la inteligencia federal confirmó lo impensable. Una amenaza no se ocultaba en callejones ni en puertos clandestinos, sino detrás de las rejas doradas de una mansión respetable. Durante años, analistas del FBI y de ICE habían seguido patrones imposibles de ignorar, casos de narcotráfico archivados sin explicación, traficantes violentos liberados, menores desaparecidos sin dejar rastro. Todas las pistas convergían en una sola dirección. En ese lugar, la ley no se aplicaba. Se manipulaba. Más de 1 tonelada de droga había circulado por Miami bajo protección judicial. Casas de seguridad operaban sin interferencias. Los tribunales, diseñados para impartir justicia, se habían convertido en escudos para el crimen. Si jueces podían transformar su autoridad en cobertura para el mal, ¿cuántos más seguían ocultos? Al final de un camino privado se alzaba la residencia de la jueza Amina Hassan y de su esposo, el juez Ahmed Ali. Para el público, símbolos de éxito e integración. Para los agentes federales, el centro de un imperio clandestino. Guardias armados rotaban cada 8 horas. Sensores militares rodeaban la propiedad. Vehículos llegaban de noche con cargamentos cubiertos. Los susurros hablaban de gritos bajo tierra. Cuando otro caso violento fue misteriosamente desestimado, el número 614 en 6 años, la verdad se volvió innegable. Aquello no era una casa. Era una fortaleza. A las 4:12 de la madrugada, la orden recorrió los radios, preparados para contacto. Los primeros disparos rompieron el silencio. Mercenarios entrenados, soldados africanos, defendían la mansión con armamento militar. Durante 9 minutos eternos, el lujo se convirtió en campo de batalla. Pero la fortaleza cayó. Sin bajas federales. Entonces llegó el verdadero horror. Tras una pared falsa, una escalera descendía hacia lo inimaginable. Bajo la mansión, los agentes hallaron un arsenal, laboratorios de documentos falsos y, finalmente, una habitación sellada. Al abrirla, más de 60 niños, descalzos y aterrados, miraron hacia la luz. Algunos no lloraban. Ya no podían. ¿Nos llevan a casa?, preguntó uno. La respuesta fue un juramento. Arriba, los jueces fueron detenidos. Él, aún con su toga, habló de servicio comunitario. Ella intentó destruir pruebas, alegando que protegía a los suyos. Pero los pasaportes infantiles, las listas de compradores y las rutas de tráfico gritaban otra verdad, habían enterrado la inocencia bajo su propio hogar. La caída fue inmediata. Operación Clean Wave. Redadas masivas. Casas de seguridad desmanteladas. Cientos de arrestos. Deportaciones. El sistema criminal colapsó en cuestión de horas. Cuando la noticia salió a la luz, el país guardó silencio, y luego reaccionó. Multitudes frente a los tribunales. Carteles simples y contundentes, nadie está por encima de la ley. Donaciones para las víctimas. Revisión urgente de sentencias pasadas. No hubo celebración dentro de las agencias. Solo determinación. Porque la lección era clara, la corrupción más peligrosa no se esconde en la oscuridad, sino detrás de títulos, cargos y respetabilidad. Aquella noche, Miami no solo desmanteló un imperio criminal. Recuperó algo más valioso, la confianza en que la justicia, aunque herida, aún puede defenderse. Porque la justicia no sobrevive sola. Sobrevive cuando alguien se atreve a enfrentarla incluso cuando el enemigo viste toga. Si esta historia cambió tu forma de ver el poder, compártela. Si crees que ninguna autoridad debe estar por encima de la responsabilidad, comenta justicia. Porque el silencio protege la corrupción, pero la verdad, acompañada de acción, todavía puede derribarla. La historia no terminó con el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la fachada devastada de la mansión, Miami despertó en una realidad distinta. Las palmeras seguían balanceándose, el tráfico volvió a fluir, los cafés abrieron sus puertas, pero algo esencial había cambiado. Bajo la superficie cotidiana, una pregunta recorría la ciudad como una corriente eléctrica: ¿cuántas veces la justicia había fallado sin que nadie lo supiera? En el Centro Federal de Detención, Amina Hassan y Ahmed Ali fueron separados por pasillos distintos, esposados, escoltados sin ceremonias. Ya no había reverencias, ni títulos, ni silencios respetuosos. Solo el peso de los hechos. Durante años habían hablado desde lo alto del estrado, dictando destinos con un golpe de mazo.
Ahora escuchaban el eco de sus propios pasos en corredores fríos, diseñados para quienes creían estar por encima de todos. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. No con gritos, sino con pruebas. Registros financieros. Conversaciones cifradas. Fotografías de niños. Rutas marítimas. Cada documento desmontaba una capa más del discurso que habían construido para justificarse. No eran salvadores de una comunidad marginada. Eran arquitectos de un sistema de explotación que se alimentaba del silencio, del miedo y del respeto ciego a la autoridad. Mientras tanto, los niños rescatados fueron trasladados a instalaciones médicas seguras. Psicólogos, trabajadores sociales y médicos trabajaron sin descanso. Algunos pequeños hablaban. Otros no pronunciaban palabra. Había miradas que decían más que cualquier testimonio. Para muchos agentes, acostumbrados a ver lo peor del crimen, ese fue el momento que los quebró por dentro. No hubo discursos heroicos. Solo promesas susurradas: esto no volverá a pasar. Pero el sistema sabía que las promesas no bastan. En Washington, las consecuencias empezaron a tomar forma. Comités de emergencia se reunieron. Se ordenaron auditorías independientes a tribunales estatales y municipales. Se revisaron miles de sentencias archivadas, especialmente aquellas vinculadas a tráfico de personas, narcóticos y pandillas transnacionales. Lo que al principio parecía un caso aislado empezó a revelar grietas más profundas. La pregunta ya no era quién había fallado, sino cómo fue posible durante tanto tiempo. Los medios de comunicación, que durante años habían citado a los jueces Hassan y Ali como ejemplos de éxito e integración, comenzaron a revisar sus propios archivos. Viejas entrevistas adquirieron un tono inquietante. Declaraciones que antes parecían altruistas ahora sonaban calculadas. La narrativa pública se quebró, y con ella, la comodidad de creer que el sistema siempre se corrige solo. En Miami, las calles de Little Mogadishu quedaron en silencio. No por miedo, sino por vacío. Las figuras que imponían reglas invisibles ya no estaban. Comerciantes que durante años habían pagado protección comenzaron a hablar. Madres que habían perdido hijos se acercaron a las autoridades con nombres, fechas y lugares. El miedo empezó a cambiar de bando. Pero no todo fue calma. Al caer la noche, las agencias federales detectaron intentos de reorganización. Células aisladas trataban de ocupar el espacio dejado por el imperio caído. Fue entonces cuando quedó claro que la operación no era solo un golpe, sino una advertencia. Cada movimiento fue respondido con rapidez. Cada intento de intimidación, documentado. El mensaje era inequívoco: no habría vacío de poder para el crimen. Semanas después, el proceso judicial avanzó con una contundencia histórica. La acusación formal contra los jueces ocupó cientos de páginas. Conspiración, tráfico de menores, crimen organizado, lavado de dinero, abuso sistemático de autoridad. No había margen para interpretaciones. Las audiencias preliminares fueron públicas, transmitidas, observadas por millones. Y algo inusual ocurrió. No hubo defensa basada en tecnicismos vacíos. No hubo indulgencia tácita. El sistema, herido pero consciente, parecía decidido a demostrar que podía corregirse. Los jueces asignados al caso actuaron con una cautela casi quirúrgica, sabiendo que cada decisión sería examinada como símbolo de un país enfrentando su propia sombra. Fuera de los tribunales, las vigilias continuaron. No eran protestas violentas, sino reuniones silenciosas. Velas encendidas. Fotografías de niños. Carteles sencillos: la justicia debe mirar hacia abajo, no solo hacia arriba. En esas concentraciones no había ideologías enfrentadas, solo una convicción compartida: la autoridad sin control es una amenaza. Con el paso de los meses, surgieron reformas. Nuevos protocolos de supervisión judicial. Sistemas de alerta temprana para detectar patrones anómalos en sentencias. Mayor coordinación entre agencias. No como reacción mediática, sino como estructura permanente. Porque la lección había sido demasiado costosa para olvidarla. Los niños, poco a poco, comenzaron a reconstruir algo parecido a una infancia. Algunos fueron reunificados con familiares. Otros ingresaron a programas de protección a largo plazo. Ninguno olvidaría lo vivido, pero todos llevaban ahora algo distinto: la certeza de que alguien había entrado por esa puerta cuando parecía demasiado tarde. En una oficina del FBI, un agente veterano escribió una sola frase en su informe final: el enemigo no siempre llega armado, a veces llega con credenciales. Esa frase circuló, se citó, se convirtió en una advertencia interna. La historia de aquella noche dejó de ser solo un caso. Se transformó en referencia. En precedente. En recordatorio incómodo de que la democracia no se defiende sola y que la justicia no es una abstracción, sino una responsabilidad diaria. Porque cuando el poder se usa para esconder el mal, no basta con mirar hacia otro lado.
Y cuando la verdad sale a la luz, no puede volver a enterrarse. La caída de aquel imperio no devolvió el tiempo perdido ni borró el daño causado. Pero demostró algo esencial: incluso cuando la corrupción se disfraza de autoridad, todavía puede ser desmantelada. La elección de la justicia, sin embargo, no trajo descanso inmediato. Trajo consecuencias. A medida que los meses avanzaron, el juicio contra Amina Hassan y Ahmed Ali dejó de ser un caso criminal para convertirse en un espejo nacional. Cada audiencia revelaba no solo lo que habían hecho, sino cómo lo habían logrado. Testigos protegidos declararon detrás de mamparas opacas. Excontables describieron flujos de dinero imposibles de rastrear. Antiguos asistentes judiciales confesaron haber obedecido órdenes que sabían incorrectas, convencidos de que cuestionar a un juez equivalía a destruir su propia vida. El relato que emergía era perturbadoramente claro: el sistema no había sido vulnerado desde fuera. Había sido corroído desde dentro, poco a poco, decisión tras decisión, silencio tras silencio. En una de las sesiones más tensas, la fiscalía presentó una línea de tiempo que dejó la sala en absoluto mutismo. Cada niño desaparecido coincidía con una sentencia anulada. Cada cargamento incautado que nunca llegó a juicio, con una firma. La correlación era matemática. Irrefutable. El mal no había sido caótico. Había sido administrado. Ahmed Ali, por primera vez desde su arresto, perdió la compostura. Golpeó la mesa y acusó al sistema de hipocresía. Nos usaron mientras fuimos útiles, gritó. Ahora fingen sorpresa. Sus palabras no despertaron simpatía, sino algo más inquietante: reflexión. Porque, en el fondo, muchos entendían que su caída no era solo producto de su ambición, sino también de un entorno que rara vez cuestiona al poder cuando viste de legitimidad. Amina Hassan permaneció en silencio durante semanas. Observaba. Escuchaba. Tomaba notas. Hasta que un día pidió hablar. Su declaración no fue una confesión, fue una advertencia disfrazada. Esto no termina conmigo, dijo con voz firme. Yo solo hice visible lo que otros prefieren ignorar. El juez ordenó que se limitara a responder preguntas. Pero la frase ya había quedado flotando en el aire. Y tenía razón en algo: no terminaba ahí. A raíz del caso, se activaron investigaciones paralelas en otros estados. No todas llevaron a arrestos, pero sí a destituciones discretas, renuncias anticipadas, carreras que se apagaron sin titulares. El sistema comenzó a limpiarse no por virtud, sino por miedo a ser el siguiente en caer. A veces, incluso eso es progreso. En Miami, la ciudad empezó a hablar de lo que antes evitaba. Universidades organizaron foros sobre corrupción institucional. Escuelas incluyeron debates sobre ética y poder. En barrios que durante años desconfiaron de cualquier uniforme, algunos niños empezaron a mirar a los agentes sin bajar la cabeza. No por admiración ciega, sino por una nueva idea: alguien puede responder. Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando el antiguo tribunal donde Hassan había presidido fue sometido a una auditoría pública. Cámaras, observadores civiles, expertos independientes. Cada decisión revisada. Cada archivo reabierto. No fue cómodo. Tampoco rápido. Pero fue necesario. Porque la justicia, cuando se revisa a sí misma, duele. El veredicto llegó casi un año después de la redada. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No hubo aplausos en la sala. No hubo celebraciones. Solo una exhalación colectiva. Como si el país hubiera contenido la respiración demasiado tiempo. Fuera del tribunal, una mujer sostuvo la fotografía de un niño que nunca regresó. No gritó. No lloró. Solo cerró los ojos. Para ella, ninguna sentencia era suficiente. Y el sistema, por primera vez, no intentó contradecirla. Los niños rescatados siguieron caminos distintos. Algunos adoptados. Otros acompañados por años de terapia. Todos marcados. Pero vivos. Y esa palabra, vivos, se convirtió en el único argumento que importaba. En los pasillos del poder, el caso pasó a estudiarse como advertencia. No sobre criminalidad, sino sobre confianza. Porque una sociedad puede sobrevivir al crimen visible. Lo que no sobrevive es a la traición de sus propias instituciones. Hoy, la mansión ya no existe. Fue demolida. En su lugar, un terreno vacío espera un destino distinto. Algunos propusieron venderlo. Otros, olvidarlo. Finalmente, se decidió algo simple: convertirlo en un centro de apoyo para víctimas. No como castigo simbólico, sino como recordatorio permanente. Porque hay lugares que no deben borrarse de la memoria. La historia de aquella noche sigue circulando. Cambia de forma. Se cuenta en aulas, en entrenamientos, en conversaciones incómodas. No como leyenda heroica, sino como advertencia sobria. El poder siempre será tentador. La autoridad siempre será peligrosa sin vigilancia.
Y la justicia, si no se protege, siempre puede ser secuestrada. Pero también quedó demostrado algo más fuerte. Que incluso cuando la corrupción se sienta en el estrado, incluso cuando el enemigo dicta sentencias, alguien puede levantarse, mirar de frente y decir basta. La historia continúa cada vez que una pregunta incómoda no se calla. Pero incluso después del veredicto, incluso después de las reformas y los titulares, quedó una verdad incómoda flotando en el aire: la caída de 2 jueces no garantiza la victoria de la justicia. Solo demuestra que la vigilancia funcionó una vez. Y una vez no basta. Meses después, cuando la atención mediática comenzó a desplazarse hacia nuevas crisis, dentro de las agencias federales persistía una inquietud silenciosa. Los analistas revisaban mapas, gráficos, flujos de dinero que ya no conducían a la mansión demolida, sino a algo más difuso. La red había colapsado, sí, pero las rutas no desaparecen, se adaptan. El crimen organizado no llora a sus líderes, los reemplaza. Fue entonces cuando surgió el informe interno que nadie quería leer en voz alta. El vacío dejado por Hassan y Ali estaba generando una lucha subterránea por el control. No entre jueces, sino entre intermediarios. Abogados sin escrúpulos. Funcionarios administrativos. Personas que nunca dictaron una sentencia, pero aprendieron algo observando, cómo el poder puede operar sin ser visto. La diferencia ahora era crucial. La luz estaba encendida. Cada movimiento sospechoso activaba alertas. Cada patrón irregular se investigaba. El sistema, marcado por la vergüenza, había desarrollado algo que antes no tenía: memoria. Ya no bastaba con una toga o un cargo para silenciar preguntas. El miedo había cambiado de lado. En Miami, la transformación fue lenta pero perceptible. En los tribunales, los jueces comenzaron a explicar sus decisiones con un cuidado casi excesivo. Las audiencias se volvieron más transparentes. Los expedientes, más accesibles. No por idealismo, sino porque todos sabían que alguien estaba mirando. Y eso cambió todo. Uno de los agentes que participó en la redada regresó meses después al antiguo terreno de la mansión. Ya no había muros blancos ni rejas doradas. Solo una estructura en construcción, sencilla, funcional. Un centro para víctimas. Observó el lugar en silencio. No sintió orgullo. Sintió responsabilidad. Porque entendió algo que no figuraba en ningún informe: el verdadero éxito de aquella operación no fue lo que se destruyó, sino lo que se obligó a cambiar. Las historias de los niños comenzaron a reaparecer, esta vez no como números, sino como voces. Algunos hablaron ante comisiones. Otros escribieron cartas. No buscaban venganza. Buscaban sentido. Y al hacerlo, obligaron a una nación a escuchar sin defensas. En escuelas de derecho, el caso se convirtió en una advertencia central. No sobre cómo aplicar la ley, sino sobre cómo corromperla, y cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde. Profesores repetían una frase que resonaba con fuerza nueva: la legalidad sin ética es solo técnica. Amina Hassan y Ahmed Ali, desde celdas separadas, intentaron apelar. No con argumentos jurídicos sólidos, sino con una narrativa: la del sacrificio, la de la incomprensión, la del bien mayor. Ninguna prosperó. Porque algo había cambiado de forma irreversible. Ya no se aceptaban historias que justificaran el daño con retórica. El país, aunque fragmentado en tantas cosas, coincidió en una: la autoridad no es confianza eterna, es un préstamo revocable. Con el tiempo, el nombre de la operación dejó de pronunciarse. Clean Wave se convirtió en una referencia técnica, casi burocrática. Pero su efecto seguía vivo en decisiones cotidianas, pequeñas, invisibles. En un fiscal que decidió no archivar un caso dudoso. En un juez que se recusó ante un conflicto de interés. En un funcionario que eligió denunciar en lugar de callar. No hubo una segunda noche épica. No fue necesario. La verdadera continuación de la historia no ocurrió con armas ni redadas, sino en algo mucho más frágil y poderoso: la incomodidad permanente del poder bajo observación. Porque la corrupción no siempre regresa con violencia. A veces regresa con paciencia, esperando que la memoria falle. Pero esta vez, la memoria estaba escrita en nombres, en archivos, en reformas, y en conciencia. La historia continúa hoy. Cada vez que alguien pregunta, ¿por qué?, en lugar de aceptar, porque siempre fue así. Cada vez que la ley se aplica sin mirar a quien incomoda. Cada vez que el silencio deja de ser una opción. La justicia no ganó para siempre aquella noche. Pero recuperó algo esencial: el derecho a intentarlo sin mentiras. Y mientras exista alguien dispuesto a vigilarla. Mientras exista alguien dispuesto a exigirle coherencia. La historia no volverá al punto cero.